Hola, mi nombre es Frida García y en este video abordaré las políticas económicas implementadas durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó México de 1970 a 1976, tuvo un mandato marcado por políticas económicas nacionalistas y una fuerte presencia del Estado en la economía. Es importante tener en cuenta que la presidencia de Echeverría fue un periodo complejo en la historia de México, con aspectos tanto positivos como negativos en sus políticas económicas y su legado político y social. Echeverría es recordado por su lema "Arriba y adelante", que reflejaba su enfoque en el progreso y el nacionalismo. Su legado es controvertido debido a su papel en la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco. También se le señala como presunto responsable del halconazo en 1971. Gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones y los grupos más afortunados contribuyan al desenvolvimiento de los más atrasados. Echeverría mantuvo una economía mixta, donde el Estado tenía una presencia importante en sectores estratégicos, como la industria petroquímica y siderurgia. Esto se alineó con su enfoque nacionalista y la búsqueda de la autosuficiencia económica. Durante su mandato se fortalecieron las empresas paraestatales, que eran propiedad del Estado. Esto llevó a la creación de una vasta burocracia y a problemas de corrupción en el sistema. Durante su mandato, México mantuvo políticas proteccionistas, que restringieron las importaciones y promovieron la producción local. Esta política tenía como objetivo proteger la industria nacional. Echeverría utilizó programas sociales para mantener el apoyo de los sectores más necesitados de la población. Estos programas eran parte de su estrategia para promover la justicia social y reducir la desigualdad. A pesar de las políticas nacionalistas, el país enfrentó una crisis económica y financiera debido al gasto público excesivo y al endeudamiento, lo que eventualmente llevó a la adopción de políticas más liberales en sexenios posteriores. José López Portillo. Durante este periodo, México experimentó un boom petrolero, con un aumento significativo en los ingresos petroleros debido al aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional. López Portillo decidió hacer del petróleo la base de la economía mexicana durante su sexenio. Apostó fuertemente por la explotación y exportación de petróleo, creyendo que sería la clave para la prosperidad del país. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. La dependencia excesiva del petróleo como fuente de ingresos llevó a una crisis económica cuando los precios del petróleo cayeron en el mercado internacional. Para hacer frente a la crisis, México tuvo que devaluar el peso mexicano y nacionalizar la banca en 1982. La política de industrialización y sustitución de importaciones impulsada por el gobierno mexicano generó un déficit comercial, ya que las importaciones superaban las exportaciones. Para financiar este déficit, México recurrió a préstamos extranjeros, contribuyendo al aumento de la deuda externa. Además, el déficit comercial exacerbó la inflación, lo que complicó aún más la situación económica. Durante su mandato, López Portillo aumentó el gasto público de manera significativa, para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Este gasto excesivo, junto con la caída de los ingresos petroleros, llevó a déficits presupuestarios que debían ser cubiertos mediante préstamos extranjeros. Miguel de la Madrid fue el primer presidente de México con una formación académica, técnica y económica, lo que marcó un cambio significativo en la política económica del país. Su mandato enfrentó la crisis económica más severa en décadas, y su respuesta a los desafíos económicos tuvo un impacto duradero en la economía mexicana. No toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. Miguel de la Madrid introdujo una serie de reformas económicas que marcaron la transición hacia un enfoque neoliberal en la época económica de México. Estas reformas incluyeron la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. En 1982 se implementó un programa de estabilización económica para abordar la crisis financiera. Esto incluyó la devaluación del peso mexicano y la nacionalización de la banca para hacer frente a la crisis de la deuda. Durante su mandato se hizo un esfuerzo por controlar la inflación,
que había alcanzado niveles extremadamente altos en los años anteriores. Sin embargo, esto afectó negativamente el poder adquisitivo de la población. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue un evento devastador que ocurrió durante el mandato de Miguel de la Madrid. Aunque el terremoto en sí mismo no fue causado por políticas gubernamentales, sí puso de manifiesto la falta de eficiencia y la falta de preparación del gobierno para hacer frente a desastres naturales y crisis humanitarias. Bajo su mandato, México buscó abrir su economía al comercio internacional y fomentar la inversión extranjera directa. Esto condujo a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1994, bajo el mandato de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari. Desde el mandato de Luis Echeverría Álvarez hasta el de Miguel de la Madrid Hurtado, el país vivió una transición ideológica y económica significativa. Echeverría mantuvo una economía mixta con una fuerte presencia del Estado, mientras que de la Madrid introdujo políticas neoliberales, liberalizando el comercio, privatizando empresas estatales y adoptando medidas de ajuste estructural. Este cambio hacia el neoliberalismo no estuvo exento de desafíos y controversias. La dependencia excesiva del petróleo, la deuda externa creciente y la falta de eficiencia en la respuesta gubernamental y la desconfianza en las instituciones socavaron la relación entre el gobierno y la sociedad. En última instancia, esta época de transformación económica dejó huellas profundas en la historia de México. La transición hacia el neoliberalismo no solo redefinió las políticas económicas, sino que también moldeó la dinámica política y social del país, influyendo en generaciones futuras y dando forma al México contemporáneo.